Alcalde López, sigue el mensaje. Metropolitana de Lima, bienvenido a Juliaca. Aquí estamos, de la capital de la integración de Juliaca. Está la población en su conjunto. De la concurrencia. Por ahora, la bienvenida al señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ingeniero Luis Rafael López Aliaga. Esos aplausos de la concurrencia. Gracias, señor alcalde. Gracias. Gracias por estar aquí en Juliaca, capital de la integración andina. Estamos recepcionando la delegación encabezada, por supuesto, por el señor alcalde, ingeniero Luis Rafael López Aliaga. Tenemos la cordial bienvenida a nombre del pueblo de Juliaca. Gracias por aperturar el Hospital de Solidaridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Gracias. Gracias, señor alcalde. Vamos a continuar con este programa especial. Muy bien. A ver, doctor Rafael López Aliaga. Vamos a proceder con la recepción de las autoridades, por supuesto, encabezada por el señor alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ingeniero Luis Rafael López Aliaga. La bienvenida inmediatamente a cargo de la doctora Margarita Zucari Peri, ex congresista de la República de la Región Puno. En orden, señores. Tranquilos, señores, no empujen. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la provincia de San Román, de la región Puno, ingeniero López Aliaga. Le felicitamos nosotros, particularmente en persona, le abrimos las puertas del Policlínico San Francisco en beneficio de la población más humilde, porque nosotros no tenemos acceso a los servicios de salud. Y acá en el Hospital de Solidaridad están dejando ¡asesino Parque! Por llegada del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Señor alcalde, ¿por qué rehuye? ¿Por qué rehuye, señor alcalde? Señor Oscar, ¿cuál es el convenio que va a realizar? ¿Cuál es el convenio? ¿Qué ha hablado con el señor López Aliaga? ¿Qué piensa de las personas que hoy día han venido a protestar? ¿Qué es lo que dice, señor alcalde? Hemos podido apreciar en estos momentos cómo se ha retirado el señor alcalde Oscar Cáceres Rodríguez en una camioneta de serenazgo encubierto. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, ha pasado pues momentos muy desagradables al llegar a la ciudad de los vientos, Juliaca, región Puno. Aymaras quechuas rechazaron la presencia del ciudadano limeño. Realmente cosas que pasan, razón a que Rafael López Aliaga, el año anterior, cuando los aymaras, los quechuas, pasamos los masacres, ¿no? Todo el atropello, la dictadura, todos los problemas ante la situación política en Perú, es uno de los personajes que se ha dirigido pues tildando de terroristas, de vándalos a los aymaras. Y ahora pues los aymaras, los quechos, a lo largo y ancho del territorio peruano, nunca van a olvidar pues, ¿no?, las palabras que ellos mismos han dirigido a los millones de ciudadanos. Y este hecho tiene pues su efecto ahora en la ciudad de los vientos, Juliaca. Ha sido rechazado entonces el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Le han echado un piche, como se dice, le han echado pues orín o orín, todo lo que podía encontrar el aymara o el quechua
en rechazo, ¿no? Con la presencia, pues, que se toparon con alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Pero el personaje llegó muy probablemente en coordinación con el alcalde de Juliaca, llamado el Oso Cáceres, quienes habrían seguramente coordinado la llegada del presidente del partido Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, ¿no? Y asimismo, también estamos viendo, por ejemplo, videos ahí donde la ex congresista también, Margarita Zucare, hace el recibimiento también con el agradecimiento al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Sí, pues, pero lo cierto es que la población que ha sufrido el masacre, el brutal masacre, que hasta el momento no hay justicia para los asesinados, de todas maneras, la memoria, muy difícil que lo van a olvidar, ¿no? Entonces, en algún momento, si algún ciudadano que se ha mofado con esta población o con estas culturas, obviamente va a recibir también su respuesta, ¿no? Casos que está pasando aquí en la ciudad de Los Vientos, Juliaca, y no solamente en Juliaca, sino en toda la región Puno. Es rechazado, la clase que gobierna el país está rechazado, ya no está aceptado tal como antes lo recibían pues con bombos y platillos. Ahora ya no, ahora hay un rechazo contundente contra el sistema de gobierno de Dina Boluarte y sus ministros y la cúpula, como se puede decir. Entonces siempre van a recibir pues ese rechazo. Muy bien, eso es lo que ha ocurrido. Entonces nosotros estamos viendo en las imágenes, mira, ¿no? Y finalmente un niño también ha sido, una madre de familia también ha sido detenido con un niño, y también el alcalde Oso Cáceres interceptado pues cuando escapaba pues, ¿no? De la reunión o del encuentro con Rafael López Aliaga. Casos, entonces, así están en la región Puno.